Buenas noches, realizaré entrega del trabajo final que hablaremos sobre de la historia de la psicología presentado por Diana Sofía Ángel Herrera, grupo número 40.3001.541 del Centro de la Amazonía Orinoquía de San José de Morelia. Hablaremos sobre la psicología de la precientífica, que nos habla desde la era donde estaba Platón, plantea sobre la espiritualidad y habla sobre el alma y el destino. Esto también habla sobre los conceptos de la opinión, de la ciencia y es una amante a la sabiduría. Seguido por Hipócrates en el año 460 a.C., donde le da una interacción sobre la descripción de los cuatro temperamentos como la teoría del humor, de los humores en electrónica. Luego encontramos a Sócrates, que nos enseña sobre cómo se comporta el hombre y sus exigencias, sobre la inteligencia, la moralidad y busca sobre la identidad. Luego Empédocles, que afirma que sus elementos como fuego, agua, tierra y aire son las raíces eternas e indestruibles que contribuyen a todas las manifestaciones de la naturaleza. Seguido por Heráclito en el año 535, existe una razón universal que se encuentra también en el hombre. Esta constituye una razón sobre el elemento del fuego, es fundamental en la vida. Está Parmenides, que es un principio de toda lógica de identidad, ley suprema de pensar. Encontramos a Tales de Mileto, que impulsa sobre la investigación científica sobre la razón, donde afirma que pienso y luego existo, fundó la escuela genómica y planteó el elemento fundamental que es el alma. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología? Pues vamos a conocer esta historia porque es esencial para comprender la condición del ser humano. Esto le permite construir, avanzar y si es necesario cambiar y ser ajustes a su medida. Encontramos la psicología científica, donde se abarca más en el estudio de la conducta del ser humano a través del método experimental. Encontramos las primeras corrientes que fueron la psicología científica, donde su objetivo fue el estudio de la introspección a través de los sentidos del sujeto sobre la percepción, sensación y la realidad que analiza la conducta. También está la psicología experimental de Wundt, este gran pensador postuló el objetivo del estudio de la psicología, donde usó el método de introspección en la observación y los contenidos de conciencia bajo sus condiciones experimentales. Seguido por el estructuralismo, donde se encuentran modelos que estudian la coherencia y los signos lingüísticos para la construcción del lenguaje. El funcionalismo, en la cual es una corriente filosófica y psicológica que considera sobre la vida mental, el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente y para las personas. La psicología gestal se dedica más al estudio de la percepción humana. La gestal es una palabra conveniente en alemán que se puede traducir forma o motor. Aquí es donde se abarca todas las imágenes donde podemos visualizar su forma o fondo. También la psicología científica funda la observación de los fenómenos psicológicos para formular una hipótesis. En esta nueva psicología encontramos la psicoanálisis, donde estudia los procesos psíquicos inconscientes. Su objetivo de estudio es el inconsciente por medio de interpretación constructiva y su técnica de asociación libre y la transferencia. El conductismo, donde su objeto de estudio es sobre la conducta observable, la conducta de una actividad del organismo en su conjunto, tanto las funciones fisiológicas como el comportamiento. Estas son actividades, estructuras físicas. El cognitivismo es la teoría psicológica donde su estudio es sobre la mente, interpreta, procesa y almacena información en la memoria. La psicodinámica tiene como objetivo hacer sobre el consciente o inconsciente, esto es decir que nos ayuda a las personas a tomar decisiones acerca de sus verdaderos conflictos y sentimientos.
trama las escuelas psicológicas como el funcionalismo, el estructuralismo, el conductismo. Todo esto se basa que nació en la década del siglo XX. Se supone un rechazo en un enfoque estructuralista. Según Freud en el siglo XIX, abarca sobre los procesos mentales, sobre las funciones psicológicas que se llevan a cabo dentro de nuestra cabeza, la expansión dentro de nuestro cuerpo. El conductismo también se consolidó después del psicoanálisis, apareció siendo una corriente de la psicología que unía Freud y sus seguidores. También abarca el psicoanálisis y la psicodinámica, que se basa en una idea del comportamiento humano, tanto sus movimientos, pensamientos, emociones, y es un producto de la lucha de las fuerzas opuestas que trata de imponer a la otra, donde esto abarca la teoría del ello, el yo y el superyo, según el pensador Sigmund Freud. El estructuralismo aparecía en 1890 e incluyó miembros de la tradición de la investigación psicológica inaugurada por William Moore. La psicología como disciplina separada de la filosofía apareció durante la segunda mitad del siglo XIX, creado por William Moore en 1879. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia? Es importante porque conocemos la conducta y los procesos mentales que nos ayuda a describir y explicar todos los aspectos del pensamiento y los sentimientos y percepciones de las acciones humanas, la cual se basa en un método científico para encontrar unas respuestas. La ética deontológica. Como futuro psicólogo humanista, el compromiso es aplicar la ley 90 del 2006, la cual se habla de la ética profesional, donde será mi guía para enseñar, aplicar y indicar mis principios de probidad, honestidad, justicia y respeto por los otros. En este